Buenos días, mis queridos estudiantes. El tema a trabajar en la semana 3 corresponde al tema las sociedades americanas del clásico y el posclásico, mayas, mexicas o aztecas e incas. Inicialmente se explicará sobre los mayas y mexicas o aztecas. Vamos a tener en cuenta que durante este periodo se conformaron grandes imperios como los mayas y los aztecas en Mesoamérica. Estas sociedades tenían un gobierno en manos de un gobernante supremo o emperador apoyada por las clases sacerdotales y guerreras. Estas culturas estaban bien urbanizadas, construyeron ciudades fortificadas y grandes obras de ingeniería para ampliar los terrenos de cultivos, practicaron la extracción de metales como oro, plata, cobre, estaño y plomo, con las cuales manufacturaban diferentes objetos. Las civilizaciones del posclásico, es decir, los mayas y los aztecas, al igual que los incas, desaparecieron luego de la invasión militar española en el siglo XVI. Fueron los responsables de la destrucción de estas culturas. Bueno, ahora continuamos con los mayas. Entonces, la civilización maya está constituida por varios pueblos, cada uno con su propia lengua. Sin embargo, al pertenecer a un mismo imperio, hizo que alcanzaran un gran desarrollo. Estaban localizados en los actuales territorios de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Su historia se divide en los siguientes periodos. En el periodo preclásico, donde se ubicaron las primeras comunidades cerca del Océano Pacífico y se dedicaron a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Sus templos más importantes fueron Tikal y Copán. En el periodo clásico, durante este periodo los mayas llegaron a lograr los mayores adelantos técnicos y científicos con un nivel de complejidad en la organización social y política. Las ciudades más importantes fueron Palenque, Uxmal, Yaxtlán y también se dedicaron a la elaboración de estelas y dinteles grabados. Tenían un gobierno controlado por los nobles y los sacerdotes. En el periodo posclásico, algunos grupos mayas abandonaron sus ciudades. Al final del clásico emigraron hacia la península de Yucatán. Allí se asentaron en ciudades como Etzna, Cabat, Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán, entre otras. En este periodo los mayas alcanzaron su máximo esplendor cultural y científico. Construyeron magníficos templos, pirámides de grandes dimensiones. Estas ciudades tenían su propio gobierno, sus propias leyes y funcionaban independientemente de las demás, es decir, como unas ciudades-estado. En esta etapa, como en la anterior, terminó repentinamente y de un modo misterioso sin que al presente se sepa la causa que originó la dispersión de este pueblo. Tenían una organización social. La sociedad maya estaba dividida en 5 grupos. Los sacerdotes, el grupo más privilegiado que tenía el control sobre los ritos religiosos. La nobleza, la conformaban altos mandos civiles y militares. Su condición era hereditaria, administraban y defendían las ciudades. Los comerciantes organizaban y ejercían control sobre el comercio marítimo y terrestre. El pueblo estaba compuesto por campesinos, artesanos y constructores. Rendían tributos en trabajos y productos para sostener a la nobleza y los sacerdotes. Los esclavos eran los prisioneros de guerra y los condenados por delitos graves. Carecían de derechos y realizaban trabajos pesados. Su economía tenía las principales actividades productivas que eran la agricultura, las artesanías, el comercio y la pesca. Los granos de cacao, las plumas de quetzal, las conchas se utilizaban como moneda en un intercambio llamado trueque. Era un intercambio comercial. También comerciaban con sal, tabaco, miel, con ropa de algodón, hule y con esclavos. En su esplendor, los mayas extendieron su comercio hacia el centro de México y Centroamérica. Su religión. Los mayas fundamentalmente tenían todo relacionado en sus actos de vida en torno a sus creencias religiosas. Por esta razón, el culto requería la participación de sacerdotes y la construcción de templos, adoratorios y monumentos religiosos para sus ceremonias. El ahuacán o el sumo sacerdote dirigía las principales ceremonias religiosas en las que eran frecuentes los sacrificios humanos e incluso los autosacrificios. Sus principales dioses fueron Huanacú, creador del todo y el padre de los dioses,
Itzamam, señor de la sabiduría, y Kukulcán, versión maya del dios azteca de Quetzalcóatl. Dentro de los adelantos científicos y técnicos tenían la arquitectura relacionado con los palacios o las pirámides escalonadas que construían. En las matemáticas y la astronomía desarrollaron la numeración vigesimal. También tenían un calendario solar de 365 días y otro calendario ritual de 260 días. También formaban ciclos, calendarios con ciclos de 52 años. Los calendarios mayas eran de mayor precisión que los europeos. Crearon la escritura ideográfica basada en glifos o figuras con significado. Entre los aportes literarios encontramos libros que relatan su historia y sus creencias religiosas como el Chilam Balán y el Popol Vuh. Ahora continuamos con los aztecas. Los aztecas también son conocidos como los mexicas. Fueron un pueblo guerrero que perteneció a la familia lingüística Nahua. A la llegada de los españoles dominaban un extenso imperio desde el norte del actual México hasta Guatemala al sur. Bueno, ahora vamos con su economía. La base de la economía es la agricultura y el comercio y los tributos. La agricultura se desarrolló gracias a un sofisticado sistema de riego y de siembra. Los aztecas utilizaban la técnica de la roza, que consistía en quemar la vegetación silvestre y esparcir las cenizas. También habían construido islas de cultivo llamadas chinampas en las orillas de los lagos. Estas islas eran fijadas al lecho del lago por medio de troncos y árboles y se utilizaban como huertas. También los aztecas preparaban fertilizantes naturales como el guano y también tenían un sistema de quema del terreno. En el comercio, la actividad comercial fue de gran importancia para la expansión del imperio. Intercambiaban elementos textiles, vasijas de cerámica, por cacao, pieles de jaguar, abanicos de plumas, piedras preciosas, animales y otros productos. Los tributos eran pagados por los pueblos conquistados en productos agrícolas, materias primas, artículos elaborados, incluso esclavos ofrecidos para el sacrificio de los dioses. La organización social. Estaban organizados en grupos definidos por las personas que tenían una posición destacada. También se dividieron así: los pipiltín, que era la élite gobernante; los ochecas, que eran los comerciantes; los machuelín, que eran los campesinos libres; los mayeques, que eran los siervos que trabajaban la tierra; y los tlacontín, que eran los esclavos. Dentro de la religión se destacaron como tenían sus propios dioses, eran bastantes, siempre relacionados con la naturaleza. Los principales divinidades eran Huitzilopochtli, que es el dios del sol y de la guerra; Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la sabiduría. Los aztecas tenían una concepción fatalista del tiempo. Según la humanidad, era renovada cada 52 años. Dentro de sus adelantos científicos tenían la creación de un calendario que no era tan exacto como el de los mayas. Tenía una escritura ideográfica en códices. Esto quiere decir que realizaban libros en papeles vegetales, también que relataban la historia del pueblo azteca y su mitología. Además, tenían un arte emplumado y realizado para representar bellas obras, que también utilizaban piedras preciosas como el jade y la turquesa. La principal o gran ciudad la llamaron Tenochtitlán. Los aztecas también alcanzaron un progreso en astronomía. Crearon un calendario de 365 días, pero era dividido en 18 meses de 20 días. Al igual que los pueblos andinos, consideraron que podían predecir los hechos que iban a suceder. Entonces, estas dos culturas que se presentaron en el clásico y en el posclásico en Mesoamérica fueron muy representativas y nos dieron la oportunidad de conocer todo lo relacionado con la historia real de estos pueblos. Entonces, estudiantes, vamos a tener unas actividades relacionadas con estas dos culturas. Ustedes las van a desarrollar teniendo en cuenta el recordatorio. Por favor, les recomiendo la parte de la cartografía, que sea de muy buena calidad, que sea muy pulcra y que representen los mapas como realmente son.
Por favor, todo debe ser realizado a mano. Muchas gracias. Hasta luego.